Buenas noches. Agradecemos la invitación a estas sesiones mensuales del colegio organizadas para los fellows. Y bueno, como es nuestra primera sesión, me gustaría presentarnos ante ustedes y ponernos a sus órdenes. Este es el primer año de nuestro curso de alta especialidad de cirugía bariátrica del Hospital Central Militar. Y tengo el honor y el gusto de ser el jefe del curso. Soy doctor Armando Pereira Talamantes y como adjuntos del curso tengo al doctor Oscar Enrique Pérez Morales y al doctor Emanuel Alejandro Vergara Tamayo. Nuestros dos fellows iniciales de este curso son el doctor Jesús Emanuel Rodríguez Silverio y el doctor Marco Antonio Gallaga Rojas, quienes se van a encargar de la presentación de esta sesión. Sin más que agradecerles su invitación, los dejo con Jesús Emanuel Rodríguez Silverio. Bueno, muy buenas tardes. Doy las gracias por la invitación al colegio, por permitirnos desarrollar este tema titulado Desnutrición postquirúrgica cuando el paciente es su propio enemigo. Mi nombre es Jesús Emanuel Rodríguez Silverio, soy fellow de primer año de este centro. Y bueno, vamos a cambiar un poquito la forma de presentar al paciente y de esta manera los iremos llevando de la mano con la evolución que presentó durante su hospitalización, ya que fue una paciente que conocimos varios días después de su ingreso y para la discusión del caso creemos oportuno estructurarlo de esta forma. Es importante mencionar que la paciente había sido atendida por un médico particular que al ver su estado y al enterarse que podía ser atendida en nuestro centro, decidió referirla al servicio de oncología quirúrgica por presentar un síndrome consuntivo. Además, esta paciente contaba con un estudio endoscópico externo, con un reporte descrito en la nota de referencia donde se mencionaban cambios a nivel de la unión esófago y ayunal, así lo reportaron, habiéndosele realizado este estudio con la finalidad de descartar un proceso neoplásico. La paciente a su llegada al departamento de urgencias se observaba con un síndrome de desgaste evidente, somnolencia, confusión, deshidratación, náuseas, diarrea, ataxia, taquicardia, y al cuestionar al familiar que la acompañaba, este refirió desconocer sus antecedentes médicos, solo mencionó que tenía varios días así y que había dejado de comer, que solo sabía que le habían realizado una gastrectomía sin saber la causa. Debido a los antecedentes de síndrome de desgaste y al resultado de la endoscopía que mencionaba en la hoja de referencia, fue ingresada con sospecha de una patología neoplásica, por lo que fue hospitalizada por el servicio de oncología, enviándole este servicio los estudios de extensión de acuerdo a sus protocolos. Estos estudios que se realizaron fueron los siguientes. Estos son los primeros reportes de los estudios de laboratorio enviados a su ingreso desde urgencias, donde podemos ver una hemoglobina de 8.9, un volumen corpuscular medio de 100.9, una albúmina de 1.5 y una alteración en los marcadores tumorales, en el antígeno carcinoembrionario, así como en el CA19.9 y en el CA15.3. Se envió un estudio de tomografía tóraco-abdominopélvica como parte de los estudios de extensión, donde se reportó un tórax sin evidencia de nódulos o tumoraciones. El estómago no estaba distendido, observaron cambios posquirúrgicos compatibles con una gastro y ayunoanastomosis sin alteraciones. Aquí ya, como podemos ver, ya el reporte más apegado a la realidad, sin evidencia de adenomegalias retroperitoneales, y evidenciaron la presencia de infiltración en el mesenterio y líquido libre escaso en cavidad abdominal. Este es otro estudio enviado por el Servicio de Oncología Quirúrgica, es de medicina nuclear, donde se realizó la ingesta de alimento radiomarcado, donde se adquieren imágenes secuenciales de 1 minuto durante 60 minutos. En este estudio observaron alimento radiomarcado, el cual tuvo un paso acelerado hacia las asas del intestino. Esto no es que hayan visto el paso del alimento del estómago del intestino, sino que en poco tiempo observaron la presencia de alimento radiomarcado en las asas intestinales, y esto lo interpretaron como paso acelerado.
Este estudio presentó un porcentaje de vaciamiento gástrico del 59.5% en la primera hora. Lo normal es que sea menor de 40 y que sea mayor de 10%. En la imagen híbrida del estudio se observó cambios posquirúrgicos en estómago con dilatación de asas intestinales y retención del radio trazador a este nivel. Recordemos que este tipo de estudios está indicado para descartar gastroparesias, sospecha de vaciamiento retardado o para valorar el tránsito intestinal en pacientes posoperados. Bueno, al solo contar con un reporte endoscópico y no con las imágenes, decidieron la realización de una nueva panendoscopía intrahospitalaria donde reportaron cambios posquirúrgicos en relación a una gastroyeyuno anastomosis a los 37 centímetros de la arcada dental superior. No evidenciaron datos de estenosis o de malignidad con cambios inflamatorios en ese momento. Se tomaron biopsias de los bordes de la anastomosis. Observaron una úlcera perianastomótica a 15 milímetros, de 15 milímetros, clasificada como Forrest 3. La mucosa asalmonada en tercio distal del esófago, con una sospecha de un probable esófago de Barrett. Y el reporte histopatológico de la biopsia de anastomosis reportó una mucosa de anastomosis gastroyeyuno con inflamación crónica y aguda, así como congestión en la lámina propia. Este tejido era negativo a malignidad. En la biopsia gástrica observaron una mucosa gástrica con gastritis crónica leve no activa. No se identificó mucosa esofágica ni yeyunal en esta biopsia y fue negativa a malignidad. Durante los primeros días de su abordaje, la paciente fue interconsultada por el servicio de nutrición, quienes prescribieron una dieta de 1,800 calorías fraccionada en quintos sin lácteos, con L-glutamina de 10 gramos cada 24 horas, más simbiótico Lactip 1 gramo cada 24 horas. Se había indicado el inicio de NPT, sin embargo, en ese momento no se contaba con el recurso de nuestro hospital, así que Oncología decidió iniciar la nutrición a tolerancia por vía oral. Como lo mencionamos, inicialmente esta paciente no toleraba adecuadamente la vía oral, sin embargo, durante su estancia hospitalaria fue incrementando la ingesta de los alimentos, recuperando la lucidez, y una semana posterior a su ingreso, una vez que contaban con los reportes completos que ya vimos hace un momento, con una paciente orientada y con mayor interacción, al interrogarla sobre sus antecedentes, refirió que en el 2015 se le había realizado un bypass gástrico en el medio privado. Ya con esta información, el servicio de oncología, una vez habiendo descartado enfermedad maligna y conociendo los antecedentes, decidió presentarnos el caso. Y bueno, ahora sí vamos a presentar a nuestra paciente. Es una paciente femenina de 51 años de edad. Ella es originaria de Guerrero, radica actualmente en el estado de Morelos. Como antecedentes heredofamiliares, interrogados y negados, los personales sin antecedentes de enfermedades crónico-degenerativas. Esta paciente menciona que a la edad de 19 años inició con ganancia de peso posterior al nacimiento de su primer hijo, el cual falleció a las pocas semanas, condicionando depresión y ganancia de peso en forma importante desde esa fecha. En el año 2000 fue operada de funduplicatura por enfermedad de reflujo gastroesofágico. En ese momento ella tenía un peso de 135 kilos con una talla de 1,60 y un índice de masa corporal de 52.73. En el 2002 decidió someterse a la colocación de una banda gástrica, logrando bajar hasta los 67 kilos mientras la portaba. En el 2015, la paciente presentó nuevamente reflujo gastroesofágico. En ese momento aún contaba con la banda gástrica, por lo que se le retiró, ameritando además el desmantelamiento de la funduplicatura y la realización de bypass gástrico debido al reflujo que presentaba. Evolucionó correctamente durante 6 años, sin embargo, en el 2021 inició con pérdida de peso sin poder recuperarlo, a pesar de que refirió estar comiendo en forma normal. Sin embargo, comentó haber abandonado la suplementación con proteína desde el año 2019, así como la toma de vitaminas, llevándola a cabo solo en forma esporádica de 1 a 2 veces por semana o cuando se acordaba de hacerlo. Hasta este momento, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre el caso clínico? Bueno, hasta aquí tenemos a una paciente con datos de desnutrición severa debido al abandono de su complementación proteica y vitamínica.
con los reportes de los estudios que ya hemos mencionado. ¿Alguien necesita algún otro estudio o algún otro dato de esta paciente? ¿O continuamos? Una pregunta, ¿qué tipo de bypass fue, perdón? Era un bypass gástrico en Y de Rose. Gracias. Bueno, continuamos. Por parte de nuestro servicio, complementamos los estudios con los que ya contaba con enviando un esofagograma con medio hidrosoluble. Acudimos a observar las imágenes del estudio donde pudimos ver que no había retraso en el vaciamiento, el esófago de calibre normal, sin datos de reflujo observable, con un adecuado paso hasta los primeros segmentos intestinales, que era compatible con, como ya sabemos, con un bypass gástrico en Y. Se continuó con la misma nutrición enteral y a los 10 días agregando además aporte intravenoso de ceroalbúmina humana en varias dosis. Una vez que alcanzamos parámetros relativamente aceptables en los estudios de laboratorio con una paciente que mejoró sus condiciones generales y toleraba mucho mejor la vía oral, decidimos llevarla a una cirugía de revisión con el fin de asegurar una vía enteral. ¿Alguien tiene alguna opinión sobre el tipo de cirugía que realizarían? Ahorita ya en este momento nuestra paciente ya había mejorado los parámetros del laboratorio, una hemoglobina de 8.4, una albúmina ya de 2.6. Nos costó mucho trabajo llevarla hasta alcanzar ese parámetro, a pesar de que estábamos aportándole albúmina intravenosa durante varios días, aún así tardamos mucho tiempo en llevarla hasta 2.6 para poder pensar ya en una cirugía de revisión. Bueno, decidimos realizar una laparoscopía con la finalidad de llevar a cabo la revisión de las anastomosis, así como el conteo de las longitudes de cada una de las asas. Aquí estamos revisando la anastomosis gastro y ayuno. Observamos ahí varias adherencias. También estamos revisando en este momento la integridad del estómago excluso, pensando en ese momento en el establecimiento tal vez de una vía de alimentación. Posteriormente iniciamos con el conteo del asa biliar. Aquí estamos identificando primeramente el ligamento de Treitz para iniciar con nuestro conteo. Una vez identificado, procedemos a contar nuestra asa biliar hasta alcanzar la anastomosis yeyuno. Aquí contabilizamos aproximadamente 100 centímetros desde el ligamento de Treitz hasta esta anastomosis que vemos aquí, que es la anastomosis yeyuno. Y bueno, una vez identificada la anastomosis yeyuno, tomamos el asa alimentaria e iniciamos el conteo de su longitud. Aquí la estamos viendo. Iniciamos el conteo de su longitud hasta alcanzar la gastro y anastomosis. Aquí en la longitud de esta asa alimentaria fue aproximadamente de 60 centímetros. Y como podemos observar hasta este momento no identificamos alguna alteración en la configuración del bypass gástrico en Y de Rose. Aquí todo bien con el asa alimentaria. Sin encontrar evidencia de que algo estuviera, hasta este momento, estuviera o nos orientara más bien hacia algo, hacia la desnutrición que nuestro paciente estaba presentando. Regresamos nuevamente a la yeyuno anastomosis para continuar con el conteo de la longitud del asa común. Recordemos que las recomendaciones establecen que para tener una adecuada absorción nutricional, el asa común debe tener como mínimo 150 centímetros. Sin embargo, sabemos que en los centros bariátricos no se lleva a cabo el conteo al no estar estandarizado, por lo que no se realiza en forma rutinaria. Aquí estamos terminando nuestro conteo hasta que encontramos la válvula ileocecal. La longitud de nuestra asa común era de 300 centímetros aproximadamente. Este es un esquema de la longitud de nuestras asas, una asa alimentaria entre 50 y 60 centímetros aproximadamente, la asa biliar
de 100 centímetros aproximadamente y un naso común de cerca de los 300 centímetros. Bueno, una vez que ya vimos que las distancias son las adecuadas y que no son el origen de la desnutrición en esta paciente, ¿qué decisión tomaría alguno de ustedes? Para su diagnóstico, ¿alguien revisaría algo más? ¿Harían algo diferente a lo que hicimos? No sé, le harían una gastrostomía, le iniciarían en nutrición parenteral total. Tal vez a alguien se le antojaría realizar la revisión del bypass para restituir, perdón, la reversión del bypass para restituir la nutrición del estómago e intestino exclusos. ¿Alguien tiene algún comentario? Buenas noches. Buenas ¿La noches. paciente en algún momento fue evaluada por psiquiatría? Durante su hospitalización, hasta este momento no. Posteriormente, En el caso de sí fue vitaminas, evaluada. ¿tenía alguna deficiencia de vitamina B12, vitamina D? Sí. En un momento más vamos a mostrar los parámetros de las vitaminas, para que nos demos cuenta que sí, efectivamente tenían deficiencia tanto en minerales y vitaminas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Paciente vomitadora. De hecho, cuando llegó tenía náuseas, no estaba tolerando la vía oral. ¿Se ve, doctor, la diferencia de diámetro muy aparente entre la unión yeyuno hacia arriba y hacia abajo? ¿Es normal? ¿Lo consideran como normal? Pues hasta este momento, no, le comento, doctor, no vimos algo que fuera normal. Lo consideramos en ese momento como algo esperado, algo normal. Gracias. Ok, decidimos continuar con el plan previamente que ya habíamos establecido y realizar una gastrostomía en el estómago excluso para aprovechar la porción gástrica, el ácido gástrico y la absorción del intestino excluido, que como sabemos son importantes para la absorción de minerales y vitaminas, como en un momento lo describirá mi compañero, el doctor Gallaga. No iniciamos nutrición parenteral total debido a que el plan era un manejo ambulatorio, tampoco se colocó una sonda nasoyunal porque el manejo de esta sonda como externo tiene sus complicaciones a largo plazo, optando por la sonda de gastrostomía por ser una nutrición más fisiológica y tener un mejor manejo en casa por parte de los pacientes ambulatorios. Y bien, la paciente permaneció en nuestro centro por una semana más hospitalizada, siguiendo las recomendaciones de nutrición y psicología, así como clínica de obesidad. Aquí, efectivamente, ya después por lo que nos preguntaba la doctora, sí recibió apoyo psicológico y reiniciamos el protocolo con ella nuevamente y la estuvo viendo también clínica de obesidad, que nuestro centro está a cargo de endocrinología. Nuestro paciente ya toleraba la vía oral complementada con la nutrición a través de la gastrostomía, lo que favoreció su nutrición. Y al presentar tendencias a la mejoría, se decidió su egreso y seguimiento como una paciente externa. Esos son los laboratorios a su egreso: una albúmina de 10.9, una hemoglobina de 10.9, una albúmina de 3.2, el hierro, el calcio, la vitamina D3 y la vitamina B12 estaban en el límite inferior, pero ya en plena recuperación y ascendiendo en sus niveles. La dieta inicial que nuestra paciente se llevó a su egreso fue una dieta baja en carbohidratos simples de 1,300 calorías fraccionada en quintos, 50 gramos de proteína al día, más glutamina 5 gramos cada 24 horas. La dieta por la gastrostomía consistió en una dieta baja en carbohidratos simples de 1,500 kilocalorías fraccionada en quintos, reforzada con 20 gramos de proteína más 5 gramos de glutamina. Esto más la suplementación con multivitamínicos orales. Y bueno, nuestra paciente continuó con un adecuado aporte nutricional. La vimos nuevamente en la consulta externa al mes de haber sido agresada para valorar su evolución. La gastrostomía estaba funcional,
por lo que enviamos nuevos laboratorios y citamos en 2 meses más para valorar su estado general, continuando con una buena evolución hasta ese momento. Y bien, al tercer mes de su egreso fue cuando decidimos poner en receso la nutrición por la gastrostomía y que continuara únicamente con la nutrición oral y poderla ver en la siguiente ocasión para valorar el retiro o que continuara con la gastrostomía. Estos son los laboratorios a los 3 meses de su egreso, donde podemos observar que los niveles tanto de hemoglobina, albúmina, hierro, calcio, las vitaminas D3 y B12 ya estaban dentro de los parámetros normales. Y en el cuarto mes de esta paciente, un mes después de esta valoración, la paciente continuó hacia la mejoría, tolerando la vía oral con los valores nutricionales en aumento. Recordemos que hasta aquí ya nuestra paciente no estaba utilizando la gastrostomía, únicamente se encontraba con nutrición oral. Y bueno, la paciente continuó con buena evolución a los 4 meses de su egreso, de los cuales en el último no utilizó la gastrostomía para nutrirse, como ya les comenté. En este momento, ¿cuál sería el siguiente paso a seguir? ¿Alguien pensaría en realizar una reversión del bypass? Tal vez un acortamiento de asas o utilizar simultáneamente la nutrición por gastrostomía y la nutrición vía oral. O alguien se le antojaría retirar la gastrostomía, continuar con el aporte oral y el manejo multidisciplinario recomendado. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿El IMC en este momento de cuánto era? Para allá vamos, en un momentito más se lo vamos a comentar. Pero aproximadamente ya estaba en 22. Aquí ya estaba en 22, 23. Hola, buenas tardes. Yo creo que fuera una buena opción valorar una reversión del bypass. Ok. ¿Alguien piensa algo diferente? Perdón, doctora, ¿con qué intención la regresión del bypass? Para que la paciente pudiera recuperar peso con más facilidad y para evitar problemas a futuro. Bueno, ok, pero pues también nos estamos dando cuenta que incluso con la pura nutrición oral en este momento nuestra paciente va nutriéndose adecuadamente y va hacia la mejoría plena. No sé si alguien más tenga algún otro comentario. La opción 4. Ok, bueno, como dice la doctora, nosotros decidimos por el retiro de la gastrostomía al ver que la paciente estaba teniendo una adecuada nutrición por la vía oral. Esta es una de las fotografías donde muestra a nuestra paciente en una de sus citas de seguimiento en la consulta externa y donde revisamos la evolución de la cicatrización abdominal. Podemos observar ahí la cicatriz de la gastrostomía. Una preguntota. Sí. ¿La evaluación psicológica de la paciente y psiquiátrica arrojó algo de interés? En ese momento, cuando revisamos el expediente, permítanme. La evaluación psicológica arrojó que solamente la paciente no tuvo el seguimiento adecuado de la suplementación y las consultas requeridas debido a que hay una paciente foránea y alejada del sitio donde había sido operada y del equipo multidisciplinario que estuvo involucrado en su caso. No arrojó alguna alteración psicológica de ansiedad o de algún trastorno, por lo cual retomó su seguimiento normal y actualmente la paciente sigue en seguimiento con ellos y todo lo reportan pues sin alguna alteración psicológica por parte de su servicio. Ok, gracias. Bueno, esta es nuestra paciente a los 6 meses de su egreso, ya con una educación diferente respecto a la toma de la suplementación proteica y vitamínica que los pacientes deben de tener posterior a una cirugía bariátrica como lo es el bypass y con la idea de que el abandono de la ingesta puede tener resultados desastrosos en su persona. Por eso la importancia de que nuestros pacientes estén bien orientados y educados respecto a la nutrición que tendrán posterior a los procedimientos bariátricos y que tendrán la obligación de no abandonar jamás. Actualmente nuestra paciente con un peso de 61 kilogramos y un índice de masa corporal
de 23.8. Aquí observamos que la paciente en realidad recuperó 21 kilogramos y más de 8 unidades de IMC, comparando a su ingreso y la valoración inicial por parte del servicio de bariatría. ¿Alguien tiene algún comentario sobre el caso para proseguir con la revisión de la literatura? ¿Alguna inquietud o alguna duda que haya quedado por parte de la audiencia? Sí, ¿cuál fue la explicación que la propia paciente dio para no continuar con su suplementación ni su tratamiento multivitamínico? La explicación fue que la paciente se encontraba lejos del... Ella fue operada aquí en Ciudad de México y ella, siendo originaria de Guerrero y radicando los últimos años pues en el estado de Morelos, no se le hizo fácil continuar con el seguimiento y lo abandonó, no pensando en que esto le trajera alguna consecuencia. Sin embargo, pues vemos que así fue. Otra pregunta, en el caso de que esta paciente ya había admitido que no había seguido con una buena nutrición y que al revisarla pues no había ninguna alteración en el bypass, ¿sí consideran necesario que hubiera sido hacer la gastrostomía o de repente podía ser solo suplementada con NPT y la nutrición enteral que ella tolerara? No, ya que inclusive, bueno, en ese momento no contábamos con el servicio de NPT, cuestiones administrativas, y sin embargo, con la administración de suplementos de glutamina, de dieta hipercalórica y hiperproteica que la toleraba adecuadamente por vía oral, inclusive con el aporte de ceroalbúmina durante varios días, los niveles nutricionales se encontraron fluctuantes y nunca sobrepasaron los niveles preoperatorios que mostró el doctor Jesús, con una albúmina de 2.6, 2.9 y que de ahí fluctuaba hasta 2.1 y se mantenía itinerante en los niveles. Por lo tanto, decidimos que lo mejor sería utilizar los medios para aprovechar el aporte hacia la cámara gástrica, duodeno y el segmento de intestino que estaba excluso. Y manejarlo en forma ambulatoria, fuera de un ambiente hospitalario, evaluar su control en casa y ver si de igual forma podía ser capaz de mantener esta estabilidad nutricional con o sin la gastrostomía posteriormente. Gracias. Yo tengo una duda. ¿Ahorita solo lleva 6 meses de seguimiento de la gastrostomía? Es correcto. Aproximadamente ahorita ya son casi 7 meses. Ok. Es que me llama la atención que una paciente sin alteraciones anatómicas en el bypass, que no tenga aparentemente algo psiquiátrico, algún trastorno de la conducta alimentaria ni nada, haya llegado a ese grado de desnutrición con esa longitud de asas y sin tener ella ningún problema para la ingesta. Entonces yo creo que sí deberían de tener un apego como que un poco más cercano, porque yo creo que sí hay de fondo algo ahí psiquiátrico que la llevó a privarse tanto de los alimentos, si no hay nada anatómico. No es que la paciente se haya privado de los alimentos, sino que simplemente no siguió las recomendaciones y quizás ella llevaba una dieta de diario común, sin el aporte necesario mínimo de proteína. Recordemos que desde el 2019 abandonó completamente la proteína y las vitaminas las tomaba esporádicamente cuando ella recordaba tomarlas. Sí, lo comento porque también nosotros en el Hospital General de Tláhuac vemos pacientes de bajos recursos que luego se pierden, la ingesta de proteínas no suele ser la adecuada ni la de los multivitamínicos, entonces se nos pierden mucho y la verdad usualmente lo que nosotros vemos como se basa en una dieta usualmente basada en carbohidratos es de que reganan peso, pero no unos grados de desnutrición así tan severa como les llegó a ustedes, sino usualmente traen algún otro trastorno psiquiátrico cuando nos han llegado así como tan
tan alteradas, con tanta desnutrición. Bueno, solo un comentario que me llama la atención que haya llegado a ese grado sin ninguna alteración anatómica. Continuamos con la revisión de la literatura, si no hay algún otro comentario. No sé, algún fellow que quiera comentar algo que les llame la atención, que hubiera hecho algo más, o alguien más, algún otro médico. Bueno, si no es así, continuamos con la revisión. Gracias, doctores. Bueno, buenas noches. Soy el doctor Marco Antonio Gallaga Rojas. Soy fellow de cirugía bariátrica del Hospital Central Militar. Vamos a iniciar con la revisión de la literatura. Como pequeña introducción, tenemos que en cirugía bariátrica existen procedimientos restrictivos, por mencionar la banda gástrica ajustable o la gastrectomía vertical en manga, y procedimientos que combinan la restricción con la malabsorción, como el bypass gástrico en Y, o el minigastric bypass o bypass de una anastomosis, el SADI y la derivación biliopancreática. Los procedimientos bariátricos más comúnmente realizados en cirugía bariátrica son el bypass gástrico en y la manga gástrica. Ambos, tanto el bypass como la manga gástrica, pueden provocar desnutrición o deficiencias nutricionales. La manga gástrica se asocia con un menor riesgo de deficiencias nutricionales, mientras que el bypass gástrico se asocia con una mayor deficiencia nutricional, porque como ya sabemos, pues se va a modificar la anatomía gastrointestinal y esto va a inducir una malabsorción. En las cirugías restrictivas, el tránsito gastrointestinal no se modifica, y lo que traduce que el problema de los minerales, vitaminas y micronutrientes va a estar determinado por la cantidad de alimentos ingeridos y la diversidad de los mismos. Los tipos de desnutrición después de la cirugía bariátrica incluyen desnutrición proteica y deficiencias de micronutrientes, por mencionar algunos: hierro, ácido fólico, vitamina A, vitamina D, vitamina E, K, vitamina B, además de algunos minerales como zinc, cobre, solamente por mencionar algunos, como ya vimos en la presentación del caso clínico de esta paciente. Los pacientes bariátricos que no se adhieren a estas pautas dietéticas por el servicio de nutrición recomendadas, pues van a tener un mayor riesgo de desarrollar desnutrición relevante. Las deficiencias nutricionales pueden presentarse con una amplia gama de síntomas clínicos, según los nutrientes que falten, el alcance y la duración de la deficiencia. El género femenino es un factor de riesgo para estas deficiencias pre- y posoperatorias, como varios estudios lo proponen. Las vitaminas y los minerales sirven como cofactores esenciales en una serie de procesos biológicos que pueden afectar la regulación del peso corporal, incluidos el apetito, la tasa metabólica, absorción de nutrientes, la función de glándulas suprarrenales, de la tiroides, almacenamiento de energía, la homeostasis de la glucosa y las actividades neuronales. También se ha determinado que la mayoría de las vitaminas del complejo B, importantes para el metabolismo adecuado de carbohidratos e integrales en las funciones neuronales normales que regulan el apetito, son deficientes en algunos pacientes preoperatorios con obesidad. Estos incluyen deficiencias de hierro que pueden disminuir el uso de energía, y se han informado hasta aproximadamente el 50% de pacientes bariátricos preoperatorios con obesidad. Además, se han informado deficiencias de zinc y selenio, así como niveles subóptimos de vitaminas A, C y E. Todos estos imprescindibles para la regulación de la producción de energía y muchos otros procesos en el cuerpo relacionados con la regulación del peso corporal. Asimismo, se ha documentado que la vitamina D3 y calcio son las deficiencias nutricionales más comunes preoperatorias en pacientes con obesidad. Ahora bien, los procedimientos bariátricos con un mayor componente malabsorción, como aquí lo vemos, el cruce duodenal, producen más riesgos a largo plazo de complicación inducidas por deficiencias de micronutrientes. La derivación biliopancreática es un procedimiento quirúrgico principalmente de malabsorción que va a conducir a una pérdida de peso sustancial y sostenida, pero pues sin embargo un resultado de esta pérdida de peso masiva va a ser la desnutrición. Se han informado deficiencias múltiples de micronutrientes luego de la formación de un canal común corto, y los niveles séricos bajos de zinc y cobre son más comunes en individuos que se someten a derivación biliopancreática. Se ha documentado una prevalencia de hipocupremia del 30%,
en comparación con pacientes que se sometieron a bypass gástrico. Además, se han informado malformaciones graves en recién nacidos de madres que tuvieron derivación biliopancreática para perder peso antes del embarazo. Bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno a las deficiencias nutricionales y de macronutrientes. Después de la cirugía bariátrica, la proteína es el principal macronutriente asociado con la desnutrición. La desnutrición proteica es una complicación potencialmente grave de la cirugía bariátrica, especialmente en aquellos individuos que después pues, de la cirugía tienen un canal común corto. Los estudios de hipoalbuminemia después de la derivación biliopancreática y el cruce duodenal han demostrado que esta anomalía bioquímica es común en ambos procedimientos y ocurre en 3.4 a 18% de los pacientes. Puede ocurrir después de un bypass gástrico o incluso después de una manga gástrica, pero afecta más comúnmente a pacientes de una derivación biliopancreática. En muchos pacientes de cirugía bariátrica, la pérdida de cabello es el primer indicio de desnutrición proteica. Algunos otros signos y síntomas, como lo vemos aquí en la diapositiva, van a incluir edema, pérdida de masa muscular, aumento del apetito, problemas de la piel, cabello, uñas, edema, emaciación y así como hallazgos bioquímicos de hipoalbuminemia, como lo vimos pues en la presentación del caso clínico. Los requerimientos posoperatorios que se recomiendan por las guías de la ASMBS 2019 son un mínimo de 60 gramos al día o 1.5 gramos por kilo de peso ideal. Pues sin embargo, estas cantidades se deben de individualizar de acuerdo al paciente y al tipo de cirugía que se le realiza al paciente. En cuanto a la deficiencia de tiamina o vitamina B1, tenemos que ocurre aproximadamente en el 18% de todos los pacientes después de someterse a cirugía bariátrica. La tiamina o vitamina B1, recordemos que se absorbe en el intestino delgado proximal y puede ser la deficiencia de micronutrientes que se evidencia en todos los procedimientos bariátricos debido a una combinación de factores, incluida su vida media corta, que va de 9 a 18 días, la necesidad de metabolismo de carbohidratos, mayor prevalencia de deficiencia preoperatoria y agotamiento rápido cuando los pacientes pues tienen vómitos intratables posteriores a cirugía. Se va a asociar a diferentes síntomas a la vez que afecta a diferentes órganos y si se detecta deficiencia de tiamina antes de la cirugía, la suplementación es crucial porque los vómitos prolongados posoperatorios, la absorción reducida y una dieta alterada pueden empeorar esta deficiencia. La deficiencia de esta vitamina, recordemos que va a provocar la enfermedad llamada beriberi, que es un conjunto de enfermedades que principalmente va a afectar al sistema nervioso central y al sistema cardiovascular. El beriberi cerebral se va a asociar con deficiencia aguda y grave de tiamina y va a afectar la médula espinal y el sistema nervioso central. Los síntomas van a ser trastornos cognitivos y psicóticos graves, confusión, ataxia y disfunción de los nervios craneales. Los síntomas clínicos de la deficiencia de tiamina deben tratarse de manera temprana o de lo contrario pueden ocurrir déficits neurológicos permanentes. Los requerimientos posoperatorios que se recomiendan según las guías más actuales son de al menos 12 miligramos por día. En cuanto a la deficiencia de vitamina B12, es una causa importante de anemia en pacientes que se someten a derivación biliopancreática o a bypass gástrico en Y. La prevalencia informada de esta deficiencia es del 3.6 a 12 meses después de la realización de un bypass gástrico, pero aumenta hasta el 61% a más de 5 años después del bypass. La absorción de vitamina B12 tiene lugar, recordemos, en el ilion terminal y va a requerir de factor intrínseco que se va a producir en el estómago para su absorción. La tasa de deficiencia de vitamina B12 varía en diferentes estudios, pero junto con el hierro es una de las deficiencias nutricionales más comunes en pacientes operados de cirugía bariátrica. Además, existen factores que pueden aumentar el riesgo de deficiencia de esta vitamina, entre los cuales está pues, una dieta vegana a largo plazo, mala absorción debida a factor intrínseco, resección o enfermedad del ilion terminal, medicamentos, por mencionar algunos, metformina, neomicina, colchicina, inhibidores de bomba de protones y algunos medicamentos anticonvulsivos.
Los síntomas clínicos de esta deficiencia van a ser anemia macrocítica y complicaciones neurológicas como ataxia, parestesia en dedos y manos, debilidad muscular y disminución de los reflejos. Se va a definir como una deficiencia típicamente cuando los niveles séricos de vitamina B12 son menores a 200 picogramos sobre mililitro. Sin embargo, hasta el 30% de los pacientes con signos y síntomas evidentes de deficiencia de vitamina B12 pueden tener niveles séricos normales de esta vitamina. El ácido metilmalónico, que es un intermediario importante en el metabolismo de la vitamina B12, es una prueba más precisa para la detección de vitamina B12. La deficiencia de esta vitamina generalmente se resuelve después de varias semanas de tratamiento con 700 a 2000 microgramos de vitamina B12 por semana. Los requerimientos posoperatorios que recomiendan las guías de la ASMBS 2019 son de 350 a 1000 microgramos por día. En cuanto al ácido fólico, pues ya sabemos que también es conocido como vitamina B9. La absorción ocurre preferentemente en el intestino delgado proximal, pero se ha descrito que puede ocurrir a lo largo de todo el intestino delgado con cierta adaptación posoperatoria. La etiología de las deficiencias van a ser una ingesta dietética inadecuada, incumplimiento con multivitamínicos, mala absorción, medicamentos como anticonvulsivos, anticonceptivos orales, agentes para el tratamiento de cáncer y pueden aumentar el riesgo de deficiencias de ácido fólico. Los signos y síntomas son muy generales. Inicialmente se puede observar fatiga y debilidad, cefalea, dificultad para concentrarse, palpitaciones, diarrea. Y en las primeras etapas, pues la lengua se puede poner de un color rojizo, puede ser dolorosa, y lo que va a llevar a una superficie lisa y brillante en las etapas crónicas de la deficiencia. No se va a recomendar la suplementación de folato más de 1 miligramo por día, pues debido al potencial para enmascarar la deficiencia de vitamina B12. Y es importante recalcar que la homocisteína es el marcador más sensible del estado del ácido fólico. Los requerimientos posoperatorios que nos marcan las guías de la ASMBS van de 400 a 800 microgramos por día. Ahora hablemos un poco sobre el hierro. La anemia es común después de la cirugía bariátrica y se va a observar en el 36% de los pacientes después de un año de cirugía de bypass gástrico en y en el 5% de los pacientes un año después de manga gástrica. La deficiencia de hierro es una causa posoperatoria importante de anemia. Asimismo, es la deficiencia nutricional más común junto con la vitamina B12 en pacientes operados de cirugía bariátrica. Se va a producir deficiencia de hierro después de procedimientos de mala absorción debido a disminución de la absorción junto con una ingesta dietética reducida en alimentos ricos en hierro. La cantidad de deficiencia de hierro también va a depender del procedimiento de mala absorción que se le realiza al paciente, siendo más alta en pacientes con derivación biliopancrática, donde hay artículos que oscilan desde un 13 a un 62%. La vitamina C puede mejorar la absorción tanto en fuentes dietéticas como suplementarias de hierro y no debe tomarse junto con el calcio porque recordemos que va a disminuir su absorción. Los signos y síntomas van a ser antojos crónicos e incisantes de hielo, que se conoce como pagofagia. A menudo se va a acompañar de una ingestión de tierra, papel u otros artículos no alimentarios, a lo que se ha nombrado pica, además de letargo extremo, uñas en forma de cuchara o coiloniquia. Y en cuanto a los requerimientos posoperatorios, las guías de la ASMBS 2019 recomiendan de 18 a 60 miligramos por día y pacientes de bajo riesgo, que son pacientes hombres y pacientes sin historia de anemia, se van a recomendar al menos 18 miligramos diarios. Pero pacientes de alto riesgo, que son mujeres que están menstruando, que han tenido anemia o que se les ha realizado algún procedimiento como manga gástrico, derivación biliopancrática, pues van a necesitar de 45 a 60 miligramos por día. En cuanto a la vitamina D, tenemos que es el principal regulador del metabolismo del calcio en los seres humanos. Mantiene los niveles adecuados de calcio y fosfato necesarios para la formación de huesos. Esta vitamina se va a reabsorber en el yeyuno y en el ilion
y los cambios en el metabolismo óseo son una complicación común a largo plazo después de la cirugía bariátrica. Las deficiencias de calcio y vitamina D son los dos factores más importantes de la pérdida ósea acelerada después de una cirugía bariátrica. Las deficiencias de calcio y vitamina D a menudo preexisten antes de algún procedimiento bariátrico y junto con el calcio son las deficiencias preoperatorias más comunes en pacientes obesos y se ha reportado un déficit de vitamina D que va del 25 al 80%. La deficiencia de vitamina D en pacientes obesos se puede deber a una menor exposición a la luz solar, un menor consumo de la misma y el secuestro de la vitamina D en el tejido adiposo. Los estudios han respaldado la preocupación de que la deficiencia de vitamina D es más grave después de la derivación biliopancrática, que se asocia con un mayor riesgo de deficiencia en el primer año después de la misma, y en pacientes diagnosticados con esta deficiencia por niveles séricos bajos de 25 hidroxivitamina D total, se debe iniciar el tratamiento con vitamina D oral, que va de las 50,000 unidades internacionales de ergocalciferol una vez por semana, y para confirmar la reposición se deben medir los niveles de 25 hidroxivitamina D de 8 a 12 semanas después del inicio de la suplementación. Los requerimientos posoperatorios recomendados van de los 75 microgramos por día. En cuanto al calcio, sabemos que es un mineral fundamental para la fisiología celular normal. La transferencia de iones de calcio a través de las membranas celulares va a actuar como una señal para muchos procesos celulares. El calcio se absorbe en yeyuno proximal y su absorción, recordemos que es facilitada por vitamina D, siempre en un ambiente ácido. Las principales reservas de calcio en el cuerpo son los huesos y los dientes, y en los procedimientos quirúrgicos malabsortivos, la esteatorrea causada por la formación de un canal común corto puede ser una causa de malabsorción de calcio debido a la interacción de calcio con la dieta con los triglicéridos intraluminales. La deficiencia de calcio a largo plazo va a conducir a osteoporosis y va a aumentar el riesgo de fracturas hasta en un 15%. Los niveles de hormona paratiroidea a menudo son altos antes y después de la cirugía bariátrica porque el calcio se va a movilizar fuera del hueso, lo que va a generar un mayor riesgo de osteoporosis y fracturas. A menudo la ingesta de calcio también es baja debido a la intolerancia a los productos lácteos después de que los pacientes se someten a algún tipo de cirugía bariátrica, y los pacientes con deficiencia de calcio o de vitamina D van a presentar calambres musculares, dolor de espalda, dolor óseo o dolor en las extremidades. La malabsorción de calcio y vitamina D deben considerarse simultáneamente después de la cirugía bariátrica porque las mediciones aisladas de calcio sérico van a ser un mal marcador del metabolismo de calcio. Recordemos que el citrato de calcio se va a absorber mejor que el carbonato de calcio en un 22 a un 27%, incluso entre los pacientes que no se someten a cirugía bariátrica. En cuanto a las recomendaciones o requerimientos posoperatorios que marcan las guías, van a ir de 1,200 a 1,500 miligramos por día. En cuanto a las vitaminas liposolubles A, E y K, pues recordemos que pueden estar bajas de cualquier procedimiento quirúrgico de mala absorción, ya que la malabsorción de vitamina liposoluble se desarrolla como resultado de la malabsorción de grasa en el ilion distal y va a afectar a estas vitaminas A, E y K. Se ha demostrado que la derivación biliopancrática va a reducir la absorción de grasas en un 72%, lo que puede aumentar significativamente los riesgos de estas deficiencias. La deficiencia de vitamina A va a ocurrir en el 69% de todos los pacientes a los 4 años después de una cirugía malabsortiva y se va a tratar al complementar con 5,000 a 10,000 unidades internacionales por día de vitamina A. La deficiencia de vitamina E es rara después de la cirugía bariátrica y su incidencia va a variar del 2 al 5% entre 2 a 4 años después de un procedimiento bariátrico. La vitamina K se puede absorber de un 40 a 70% en el yeyuno y en el ilion, y pues la ausencia de informe de casos de esta deficiencia K, de esta vitamina K después de la cirugía bariátrica, sugiere que es probable que este hallazgo sea raro. La deficiencia de vitamina A va a provocar disminución de la visión, mala visión nocturna, nictalopía, prurito, el cabello seco,
ataxia, debilidad muscular, síntomas visuales o hallazgos de anemia o disartria van a ser indicativos de la deficiencia de vitamina E. Para el tratamiento inicial se deben tomar diariamente suplementos orales de vitamina E de 800 a 1200 unidades internacionales. La deficiencia de vitamina K meramente pues un diagnóstico de laboratorio, ya que actualmente no se tienen reportes sobre pacientes con signos clínicos por este tipo de deficiencia, como sangrado prolongado, hematomas precoces o algún tipo de hemorragia. Y los requerimientos posoperatorios que se recomiendan por las guías de la SMBS 2019 de vitamina A van a ser de 1500 a 3000 microgramos por día, de vitamina E de 15 miligramos por día y de vitamina K de 90 a 120 microgramos por día. En cuanto al zinc y cobre, la absorción de zinc se va a correlacionar con la absorción de grasa, por lo que la deficiencia de zinc es más alta en pacientes después de derivación biliopancreática. Hay reportes que la prevalencia va hasta de un 70%, por lo que si se planea algún procedimiento de mala absorción, pues siempre la evaluación preoperatoria va a ser muy importante. El cobre se absorbe en el estómago y intestino delgado proximal, pero rara vez es medido en pacientes que se someten a procedimientos malabsortivos o mixtos. Y la absorción de cobre es menor si se reduce la cantidad de ácido gástrico. Por mencionar algunos síntomas y hallazgos de la deficiencia de zinc, van a incluir erupción cutánea o también llamada acrodermitis enteropática, distrofia ungueal, alopecia, hipoalbuminemia, esto en pacientes con deficiencia grave, y glositis. La hipocincinemia se puede tratar inicialmente con sulfato de zinc oral, que va de los 220 miligramos en días alternos, o gluconato de zinc, que va de los 30 a los 50 miligramos de zinc elemental, también alternado. La deficiencia de cobre puede causar anemia y mielopatía, similar a la que se encuentra en la deficiencia de vitamina B12. En cuanto a los requerimientos posoperatorios, se van a recomendar de zinc de 8 a 22 miligramos por día y de cobre de 2 miligramos al día. Bueno, el selenio es un oligoelemento esencial que contribuye a la formación de enzimas antioxidantes, las cuales participan en la prevención del daño celular. Y bueno, en las regiones del mundo en las que los niveles de selenio son bajos, esta deficiencia va a inducir miocardiopatía, también denominada enfermedad de Keshan. Y bueno, pues de hecho se ha descrito un paciente que presentó una miocardiopatía grave 9 meses después de una derivación biliopancreática. Y pues desde los 80, 10 casos de miocardiopatía, 6 de ellos mortales que los pacientes fallecieron, se han relacionado con una deficiencia de selenio adquirida y no endémica. Y pues todos los pacientes recibieron nutrición parenteral total y los 4 pacientes que sobrevivieron pudieron experimentar una reversión de los síntomas relacionados con la miocardiopatía. Es importante recalcar que las guías de la SMBS 2019 dicen que aún no hay una evidencia suficiente como para respaldar la detección sistemática de selenio o la administración de suplementos después de un procedimiento bariátrico, pero pues sin embargo los niveles de selenio pueden verificarse o se pueden tomar como parte de la detección agresiva de casos en pacientes con un procedimiento quirúrgico bariátrico de mala absorción que han tenido anemia o fatiga inexplicables, diarrea, miocardiopatía o enfermedad ósea metabólica. Bueno, pues así pues la modificación del tracto digestivo que se realiza o que realizamos pues en los pacientes que sometemos a cirugía bariátrica conlleva múltiples deficiencias nutricionales, como ya lo mencionamos anteriormente. Y pues este esquema, aquí podemos observar que la mayoría de las vitaminas y minerales se van a absorber en el intestino delgado proximal, y pues de ahí la importancia de la suplementación posoperatoria. Como lo marca en esta imagen, podemos observar un pequeño resumen de los requerimientos nutricionales posoperatorios según las guías 2019 de la SMBS. Estos son para bypass gástrico, las guías nos marcan para banda gástrica, para manga o por una derivación biliopancreática, y pues es importante individualizar en cada caso. Aquí podemos observar también una tabla que se encuentran dentro de las mismas guías de la SMBS 2019, donde apreciamos dentro de los cuidados posoperatorios tempranos
la suplementación con vitaminas y minerales que se recomiendan, 2 tabletas para bypass gástrico, como en el caso de nuestro paciente, calcio elemental como citrato de calcio se recomiendan de 1200 a 1500 miligramos por día, vitamina D se recomiendan al menos 3000 unidades internacionales al día, y de B12, pues según sea necesario para mantener rangos normales. En cuanto al seguimiento posoperatorio, que es muy importante para pacientes operados, haciendo énfasis en bypass gástrico, pues se van a recomendar las consultas al mes, a los 3 meses, 6 meses y al año, en donde se van a solicitar al paciente una química sanguínea de 21 elementos, una biometría hemática, vitamina B12 anualmente, y bueno, pues aquí las guías nos marcan que es opcional pedir el ácido metilmalónico o la homocisteína, y si el paciente se va a suplementar con vitamina B12, hay que solicitar niveles a los 3 y a los 6 meses. También se va a solicitar niveles de ácido fólico. El ácido fólico eritrocitario es opcional. Hierro, ferritina, vitamina D y hormona paratiroidea intacta en cada visita. Vitamina A al inicio y después cada 6 y 12 meses. Y cobre, zinc, selenio y vitamina se van a solicitar únicamente cuando se sospecha de alguna deficiencia o el paciente va a presentar algún síntoma relevante de desnutrición. Bueno, ya para finalizar con las conclusiones, tenemos que la cirugía bariátrica es exitosa para producir una pérdida de peso en pacientes con obesidad mórbida, pero muy frecuentemente se ha descrito deficiencias nutricionales posteriores e incluso antes de la cirugía bariátrica. En cuanto a las deficiencias nutricionales preoperatorias más comunes, podemos mencionar a la vitamina D3 y calcio, y a las deficiencias posoperatorias las más comunes, hierro y vitamina B12. En nuestra formación y ya como cirujanos bariatras, pues es imperativo reconocer el riesgo de deficiencias de micronutrientes, incluso entre los pacientes que se han sometido a procedimientos puramente restrictivos y de la misma manera en procedimientos con cierto grado de malabsorción. Por lo tanto, pues es de vital importancia adoptar directrices para detección, evaluación y tratamiento relacionados con la desnutrición, deficiencias de vitaminas y minerales, tanto antes como después de cualquier procedimiento bariátrico y apegarse a las guías más actuales. Por lo tanto, después de algún procedimiento quirúrgico bariátrico, los pacientes requieren un seguimiento clínico y de laboratorio posoperatorio de por vida para diagnosticar las deficiencias de vitaminas, oligoelementos y minerales y corregirlas con suplementos orales e incluso intravenosos, tal como ya lo vimos que lo marcan las guías de la SMBS 2019. Después de la realización de una cirugía bariátrica, los pacientes deben someterse a un seguimiento de por vida por parte de expertos en nutrición bariátrica, al igual que el servicio de psicología bariátrica es importantísimo, ya que se ha demostrado pues, un abandono en la suplementación debido a trastornos de depresión o ansiedad, y es donde el equipo multidisciplinario juega un papel fundamental. Ya que la cirugía no lo es todo, solo es el inicio de un largo camino en donde la responsabilidad y apego posoperatorio de los multivitamínicos y de la suplementación, pues por parte del paciente va a jugar un papel clave a fin de evitar un problema de nutrición grave o problemas orgánicos serios. De lo contrario, el paciente puede ser su propio enemigo y cavar su propia tumba. Muchas gracias. ¿Alguien que tenga algún comentario? Revisando los comentarios en el chat, cabe mencionar que se decidió hacer una gastrostomía antes de evaluar cualquier otra opción terapéutica consistente en alguna cirugía que conllevara alguna anastomosis o algún procedimiento de reversión, para evaluar que la capacidad de nutrición de la paciente estaba en condiciones. Primero decidimos nutrirla, evaluar su evolución, si era capaz de continuar con un aporte oral y nutricional adecuado, con un seguimiento multidisciplinario estricto, ahorrar una cirugía de reversión o de cualquier tipo de modificación de las anastomosis y segmentos intestinales. Como otra nota, cabe hacer la acotación de que en el momento en que la paciente estuvo en su posoperatorio y el momento en que decidió o tal vez no decidió, sino que simplemente abandonó el seguimiento, la suplementación de proteínas, vitaminas y una dieta adecuada
la paciente no contaba con el servicio en nuestro centro. Actualmente, la paciente pues ya cuenta con el servicio y de alguna forma se convierte en un paciente cautivo que la obliga a venir a sus seguimientos periódicos, donde inclusive pues se apremia o se invita a los familiares que son responsables y por los cuales recibe este servicio a que se inste y se invite y acompañen a los pacientes a sus seguimientos periódicos. Por lo tanto, con este seguimiento, la paciente de presentar alguna alteración nutricional, psicológica, endocrinológica o inclusive alguna cuestión que requiriera algún procedimiento quirúrgico, los miembros del equipo lo notarían de inmediato y se evaluaría la opción más adecuada a seguir en el momento. ¿Alguien más? Bueno, veo que hay varias conectados, varias nutriólogas. No sé si alguna nutrióloga le gustaría dar su punto de vista, algún comentario. Paloma Arellanes. Hola, buenas tardes. Soy Paloma Arellanes, soy fellow de Bariatría de Tijuana del colegio. Quiero hacer una pregunta pues abierta para todos los que están viendo la sesión. Muchas gracias por la información que nos compartieron, pero nos queda aquí a la duda si es que en su experiencia conocen algún producto que pues de alguna manera traiga todos los requerimientos, pensando en que sea fácil para el paciente poder suplementarse a largo plazo, que no sea una cuestión de estar buscando muchos productos, sino a lo mejor algo que integre, si no es que toda la mayoría de los requerimientos. ¿Qué nos puedan recomendar para poder hacerlo más fácil con los pacientes? Gracias. Bueno, creo que la mayoría de los que ya estamos un poquito más viejos en esto de la bariatría, sabemos que hay muchos productos, hay muchos que son acercados a la realidad de cada una de las cirugías. Hay productos de Estados Unidos, hay productos nacionales que tratan de reunir todos los tanto elementos como minerales que suplementen para cada uno de los procedimientos. Por ejemplo, Estados Unidos está Bariatric Fusion, que hay uno que es especial para bypass, especial para manga, y aquí en México hay unos que también han intentado hacer lo mismo. Sin embargo, aunque pues se suplementen con esto, si no llevan la dieta de manera adecuada, establecida por el nutriólogo del equipo multidisciplinario, aunque tomen pues todo el bote de pastillas, no van a lograr tener una estabilidad o una homeostasis, hablando desde el punto de vista nutricional. No sé si con eso quedó más o menos respondida. Creo, pues los que están los que están allá en la frontera seguramente conocen un poquito o muchos más productos de Estados Unidos. ¿Puedo hacer un comentario? Seguramente sí. Sí. ¿Me escucharon? Sí, sí se escuchó. Hola, Luis. Hola. Hola, buenas tardes. Quería hacer un comentario acerca de lo que dijo el doctor y también un poquito contestándole a la doctora. Aquí en México tenemos un problema que los suplementos, o sea, para que se puedan vender como suplementos, tienen un tope en la cantidad. Y los pacientes que tienen cirugía bariátrica tienen requerimientos más altos de lo que está permitido como suplemento. Ya hay ciertos suplementos que para que se puedan, suplir las necesidades de un paciente con cirugía bariátrica, ya se considera fármaco. Entonces es un problema con el que nos encontramos aquí en México, que las dosis tienen un tope.
por eso no hay muchas fórmulas en realidad que podamos decir, esta fórmula se le puede dar al paciente y tenemos que estar dándole de manera individual para que puedan tomar las dosis necesarias. En Estados Unidos, como no hay un tope, ahí sí les puedes dar 300, 400% del requerimiento, del requerimiento diario permitido, y por eso las fórmulas se pueden considerar que son mucho más completas. Pero aquí en México sí tenemos ese problema. Y Muchas otra cosa gracias. también que a veces no consideramos en los pacientes es la densidad nutricional de los alimentos. Bueno, es algo que yo sí tomo, yo trato de tomar mucho en cuenta, que queremos seguir dándoles productos light, productos con bajo en calorías, o sea, queremos seguir cuidando las calorías en los pacientes que tienen cirugía bariátrica, cuando en realidad lo que tenemos que cuidar en su alimentación es la nutrición, o sea, que realmente se estén nutriendo con los alimentos que están consumiendo y no consumiendo alimentos bajos en calorías. Y ahí, ahí también yo siento que pues tenemos nos encontramos con ese problema, ¿no? Que queremos únicamente que reciban sus nutrientes a través de suplementos, cuando en realidad pues lo número uno que nos va a nutrir son los alimentos. Entonces, sí creo que hay muchas cosas que podríamos mejorar en nuestro manejo como médicos, pero también hay otras cosas que como suplementos, pues no está permitido aquí en México tener. Ese es mi comentario. Gracias. Sí, digo, ahondando un poquito lo que dice Carmen, o sea, tiene toda la razón. O sea, creo que debe quedar suficientemente claro de que la estabilidad nutricional o el estado nutricional adecuado del paciente no depende de los suplementos, depende más bien del adecuado seguimiento que lleva la nutriólogo, el nutriólogo, el equipo de nutrición de nuestro equipo multidisciplinario. El suplemento es, como el nombre lo dice, un suplemento para todo aquello que pueda faltar en la dieta calculada y elaborada de acuerdo a las características del paciente. ¿Sí? Y a veces eso es lo que piensan. Nosotros, digo, la mayoría yo creo que estamos acostumbrados a eso. Los trabajamos en hospitales pues institucionales, nos damos cuenta que en muchos lugares el paciente va y se opera y les dicen, tómate este suplemento, tómate esta pastilla, tómate tu Centrum Silver y vas a estar bien el resto de tu vida. Y se les olvida decirles que si no siguen la dieta, pues los suplementos no les van a ayudar más que para gastar dinero y seguir igual. Perdón, buenas tardes. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, adelante. Mi nombre es Lucila Velasco. Estoy acá también en la frontera, en Tijuana, Baja California. Muchas gracias por la invitación. Sí, yo creo que coincido con las dos exposiciones últimas. De momento creo que estamos muy preocupados por dar una lista de 5 o 6 suplementos a los pacientes para que los tomen en cuenta. El paciente tiene dificultad para conseguir no solo las marcas, las dosis, si lo pide por Amazon, si lo tiene en esa farmacia, si en esa farmacia ya no lo hacen, etcétera. Entonces, de repente creemos que con que la herramienta más útil y la mejor, como bien dice la doctora Calleja, es la suplementación, porque ya se la dimos, se la pusimos ahí por escrito y le dijimos con grandes dosis, pero estamos hablando de una polifarmacia que viene de otro tipo de polifarmacia y va a otro, y que no es precisamente la persona más disciplinada que va a cumplir con todas esas pastillas y que pone en su mano 8 pastillas que se tiene que tomar en el día. Yo también coincido que tenemos que priorizarle al paciente que la dieta es aunque sean sus 1,200 calorías, sus 1,300 calorías o 1,500, no sé, cuando llega a su establecimiento, a su mantenimiento, eso es lo importante. Y lo otro no lo puede perder de vista, pero habrá que explicarle por qué se complementa, como decía la doctora, pues con ese 30%, 40% y tal vez ambiciosamente 50% que nos permitan las regulaciones sanitarias de este país en un suplemento. Porque de repente sí encontramos que el paciente ha sustituido 2 comidas por licuados y trae a la mesa, trae a esta nueva realidad conductas anteriores.
conductas anteriores con alimentos bajos en grasa, como decían, alimentos light, y dices, ahora no es nuestro problema esto, es disminuir los aportes calóricos en los alimentos, sino que ahora lo que tenemos que cuidar simplemente es las porciones y para eso tienes una cirugía ya, que es la que te limita, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser muy esmerados en la atención nutricional, sin dejar de lado la suplementación, desde luego, pero hay que priorizar la alimentación. También coincido en que sí hay que insistir y no tener toda nuestra fe puesta en esa lista de 6 o 7 suplementos que se le dan al paciente. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos, creo que, más preguntas aquí. El doctor Cuauhtémoc Morfín. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Cuauhtémoc Morfín de Hospital General de Tláhuac. A mí me quedó la duda. En casos como este, ¿qué tanto tiempo, qué nos va a marcar el tiempo que podemos esperar en tratando de reponer la albúmina o las proteínas totales a llevarla a una cirugía de revisión? O sea, en este caso se puede esperar más en el sentido de tratar de reponer y evitar una revisión, o qué parámetros se utiliza. Pues mira, yo creo que lo que va a dictar la conducta, por lo menos en nosotros, no es el primer caso que tenemos, por eso consideramos importante presentarlo. Lo que nos va a dictar la conducta es la respuesta a la nutrición, número 1, por medio de la nutrición oral y la capacidad de poder llevar, como lo dijo el doctor Emanuel, la capacidad de poder llevar ese régimen, ¿no? Hay pacientes, hemos tenido pacientes, ya tuvimos una paciente que pues, después de ponerle lo mismo que hicimos aquí, ponerle la gastrostomía y nutrirla, la paciente no podía mantener eso, le cerrábamos la gastrostomía. Por eso, si ustedes escucharon el caso, a esta paciente le cerramos la gastrostomía durante un mes y vimos que sí mantuvo con la pura nutrición enteral por vía oral, y por eso decidimos ya retirarla. Pero hemos tenido casos que no lo mantienen cuando le cerramos la gastrostomía, no lo mantienen, ya sea que por conducta o porque las longitudes de las asas o la adaptación de las asas de yeyuno no mantienen una buena absorción. Y en esos casos es cuando decidimos hacer o acortamiento de asa o reversión anatomía normal. ¿Y qué esperamos? Si vemos que no, que al pinzar la sonda o al cerrar la sonda bajan, pues volvemos a abrirla, la nutrimos y la llevamos a los estados nutricionales que se han siempre establecido en cirugía general para disminuir el riesgo de las anastomosis, que es tener una hemoglobina arriba de 10, tener una albúmina arriba de 2.5 o 3, para poder asegurar una cirugía de anastomosis sin fugas, porque al final si tenemos o intentamos hacer una cirugía que involucre anastomosis, podemos tener una catástrofe que no podemos pues resolver tan fácilmente. Gracias. De nada, de nada. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Pues creo que ya son todos. Pues entonces con eso damos por terminada esta sesión. El doctor Rodríguez les pide una disculpa porque tuvo una cirugía y no se pudo conectar. Pero muchas gracias, bienvenidos por su nueva sesión y su primer sesión aquí con nosotros en el colegio. Ya se van a estar reintegrando a todas las sesiones. Muchas gracias, muy buen tema y muy interesante.